Muy buenas noches. En esta ocasión, nuestro grupo va a presentar nuestro informe 3, el análisis económico-financiero de nuestro proyecto de bebida vegetal a base de Sacha Inchi, Sacha Vita. Los integrantes son quien le habla, Lucía Becerra, Romina Bogani, Richard Corman, Acid Figueroa y Elizabeth Subawa. Siguiente, por favor. Hacemos un recorrido. Este es nuestro producto final. Este va a ser en una botella de vidrio aséptico con tapita dorada con botón de seguridad. Contar con etiquetado por delante y por detrás. En el etiquetado de frente, pues se va a mencionar el nombre, la descripción, los beneficios, la capacidad y con elementos gráficos. Y en la parte de atrás se va a dar la información general y nutricional del producto. Ahora sí, comenzamos con el análisis económico-financiero. Siguiente, por favor. Listo. Primero, definimos cuáles son nuestros activos fijos que van a contar con depreciación. En nuestro caso, van a ser nuestra maquinaria. Sí, contamos con 5 maquinarias. Como pueden ver, nuestra vida útil de todas esas maquinarias sobrepasa nuestro tiempo de proyecto, lo cual significa que vamos a contar con cada uno va a tener un valor en libros positivo. Así que su depreciación va a ser constante y se va a dar en todos los años. De la tostadora, pues, asciende a 290 soles. De la marmita asciende a 338 soles. Del molino asciende a 602 soles, la licuadora 402 soles y la llenadora y dosificadora 451.98 soles. En total, nuestra depreciación anual de manera lineal va a ascender a 2.086.81 soles cada año durante los 5 años del proyecto. Siguiente, por favor. De ahí delimitamos nuestro activo intangible, todo lo que no es material, pero este es un recurso que cuenta nuestro proyecto. Primero, para hacer nuestra forma societaria. Usamos los montos, los cuales necesitamos para hacer la búsqueda del nombre de la empresa, la reserva de este nombre, la elaboración de la minuta, la cual nos va a llevar a la elaboración de la escritura pública, la cual se podrá registrar en registros públicos, valga la redundancia del nombre. Esta forma societaria asciende a 1.677 soles en total. De ahí hay gastos para lo que es obtener la marca. Es la búsqueda fonética y figurativa, también la solicitud de registro de marca en lo que es la SUNARC y también el registro del logotipo. Todo esto asciende a 1.109.98 soles. Y también se encuentran gastos por software, los cuales son el diseño de la página web, donde vamos a brindarle información a todos nuestros consumidores sobre qué es el producto, su origen, sus beneficios, sus métodos de uso también. El host, el dominio y también el antivirus, el cual se va a hacer para todas nuestras laptops que van a contar en nuestro proyecto. Todos estos costos ascienden a 3.835.1 céntimos, lo cual nos lleva a un total de gasto de activo intangible de 6.622 soles en total. Siguiente, por favor. Luego están nuestros gastos preoperativos, todo lo que ameritamos para poder operar de manera efectiva el primer mes del proyecto. Primero tenemos el activo fijo no depreciable. Estos van a ser las sillas ergonómicas, los escritorios, las laptops, los celulares, todo lo que sea activo fijo, pero que no haya cumplido los requerimientos para ser depreciados. Todo esto asciende a lo que es 20.149 soles. También contamos con utensilios, enseres y equipo que necesitamos adquirir antes de que comience el proyecto, los cuales son las herramientas como el termómetro digital, que nos va a ayudar para la fabricación, también botiquín de primeros auxilios para trabajadores tanto de la parte operativa como de la parte administrativa, artículos de limpieza, entre otras cosas que puedan meditar todas nuestras áreas del proyecto de la empresa. Estos montos ascienden a 12.446 soles. También tenemos que hacer un gasto preoperativo sobre acondicionamiento del local, ya sea el drywall, ya sea la pintura, ya sea nuestra gasfitería, nuestra iluminación, nuestra señalización también, la división de las diferentes zonas. Todo esto asciende a lo que es 22.431 soles. También contamos con marketing de lanzamiento. Vamos a generar una acción de intriga en redes sociales,
También nuestro apoyo con influencers y con actividades BTL, para que al momento de que se lance el producto, la gente ya tenga conocimiento de este y vaya a adquirirlo. Estos gastos ascienden a 10.035 soles. Así también tenemos que tener en consideración la remuneración de nuestros colaboradores en diciembre, las cuales va a constar de nuestros operarios para la producción, el jefe de operaciones, el gerente general y su asistente administrativo. Estos sueldos pues va a ascender a lo que es 14.306 soles en total. Así también ameritamos pagar nuestros servicios en ese mes de diciembre, que va a ser nuestro mes de producción antes del comienzo del proyecto, sea luz, agua, teléfono, entre otros. Esto va a ascender a 1.795 soles con 71 céntimos. Y también ameritamos la compra de la materia prima para poder generar nuestro inventario inicial en el mes de diciembre y que se pueda vender a partir de enero. Este monto, esta compra, pues va a ascender a 2.094 soles. Asimismo, también está el uso del local que tenemos alquilado. Hay que pagar un mes adelantado con 2 meses de garantía. Nuestro alquiler es de 6.650 soles, lo cual estos tres montos nos llega a ascender a 9.950 soles. Estos gastos preoperativos nos lleva a un total de 103.208 soles. Le paso a mi compañera. Muchas gracias, Lu. Bueno, con respecto al capital de trabajo, este representa el dinero que la empresa necesita para operar en sus primeros meses. En el caso de Sachavita, se calculó analizando el flujo de caja proyectado del primer año. Este análisis mostró que el momento de menor liquidez ocurría en el primer semestre con un déficit máximo de 69.853.57 soles. A este monto se le sumó una reserva de caja mínima de 7.980 soles para cubrir imprevistos y nos da una inversión total inicial de 77.834.49 soles en capital de trabajo. Este capital nos va a permitir cubrir pagos de sueldos, insumos, servicios y otros gastos operativos antes de que las ventas generen ingresos constantes. En resumen, el capital de trabajo nos asegura que la empresa pueda operar sin interrupciones desde su primer día de operaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la estructura de inversiones, esta muestra cómo se distribuyen los recursos totales del proyecto que ascienden a 205.955.14 soles. En nuestro caso, está cubierto por 4 rubros principales. Los gastos preoperativos, que representan el 50%. Estos incluyen acondicionamiento del local, marketing de lanzamiento, permisos y contratación inicial. Luego de ello, tenemos el capital de trabajo, que representa el 38%, destinado básicamente a mantener la operación durante los primeros meses. Como tercer punto tenemos los activos fijos, que representan el 9%, y estos corresponden a maquinarias y equipos de producción. Y por último tenemos los activos intangibles, que representan el 3%. Dentro de ellos están el registro de marca, dominio web y software. Esta distribución refleja que Sachavita prioriza invertir en la puesta en marcha y estabilidad operativa antes que en infraestructura pesada, lo cual es coherente y es bastante relevante cuando se refieren a emprendimientos de manufactura ligera. Siguiente, por favor. En cuanto a la estructura del financiamiento, hemos definido dos formas de financiarlo. Tiene una forma mixta. Hemos combinado la parte de capital propio y deuda bancaria. Dentro del capital propio, que representa el 53% de total, que equivale a 109.830 soles, es aportado por los 5 socios fundadores, y cada uno de ellos tiene un aporte de 21.966.13 soles. La deuda está determinada por dos tipos de entidades, y esta representa el 47% y asciende a 96.124.49. Los dos tipos de crédito definidos son: para financiar el capital de trabajo se eligió al Banco Falabella con un monto de 77.834.49 soles, con una TCA de 22.28, siendo el plazo estimado de la deuda de 5 años. Y para financiar los activos fijos elegimos Caja Cusco, que representa un monto de 18.290 soles, con una TCA del 36.95 a un plazo de 3 años. Esta estructura refleja una estrategia financiera prudente que nos permite priorizar el uso de capital propio para mantener control y solvencia, mientras la deuda se usa de forma moderada y estratégica, eligiendo las tasas más convenientes del mercado. Siguiente, por favor.
Con respecto a los ingresos por ventas, estos ingresos provienen de la venta de la bebida vegetal de Sachavita en su presentación de 1 litro y se han definido dos canales por los cuales se van a realizar, que son los ecomarkets, que representan el 35% de las ventas, y los supermercados el 65%. Los ingresos por ventas del proyecto se calcularon considerando el valor de venta al público, sin IGB, y los márgenes establecidos para cada canal de distribución. El producto tiene un valor de venta de 16.10 soles sin IGB, el cual se ajusta según el margen de ganancia que se retiene en cada canal. En el caso de los ecomarkets se aplica un margen de 20%, por lo que el precio al canal asciende a 12.88 por unidad sin IGB, y para los supermercados se definió un margen de 30%, resultando en un precio de 11.27 por unidad. A partir de estos valores y de las proyecciones de unidades obtenidas en base al mercado y análisis previo realizado, eh, en cada canal se determinaron los ingresos anuales totales, diferenciando el aporte de cada canal al volumen global de las ventas proyectadas del proyecto. En el primer año de operaciones, que vendría a ser el 2026, las ventas alcanzan a 1.061.067.80 soles sin IGB y equivalentes a 1.252.060.01 incluido IGB. Además, se proyecta un crecimiento promedio anual de 9.2% hasta alcanzar el 1.780.314.06 en el quinto año, que vendría a ser el 2030. Este monto ya incluye el IGB. Este crecimiento se sustenta en la expansión comercial, el posicionamiento como producto saludable y el incremento de la demanda por bebidas vegetales naturales en Perú, sobre todo específicamente en Lima metropolitana. En resumen, los ingresos proyectados de Sachavita muestran una tendencia de crecimiento sostenido gracias al incremento de la demanda por productos saludables y naturales, así como a la consolidación de la marca en los canales de ventas elegidos, que vendrían a ser los ecomarkets y supermercados. Ahora le doy pase a mi compañero Richard. ¿Cómo está? En esta parte vamos a analizar la recuperación del capital de trabajo en el proyectado de 5 años, desde el año 2026 hasta el 2030, teniendo en cuenta también el año cero, ¿no? Para poder cumplir con el proyectado de ventas de esos 5 años, es importante analizar el capital del trabajo, ¿no? Para poder cubrir las operaciones. En este caso, se inició la inversión de capital de trabajo en el año cero con 77.834 soles. Lo importante aquí es que este resultado se llegó a recuperar al final del proyecto, ¿no? Como lo hemos reflejado en la última fila del 2030. Esto hace que mejore la liquidez final del proyecto y debe considerarse dentro del flujo de caja, ¿no? El radio de capital de trabajo sobre las ventas se mantiene estable en 7.34%. Este es un indicador que indica la buena eficiencia operativa. Por cada sol vendido, solo se necesita 7.34 centavos o soles, ¿no? De capital de trabajo. Siguiente, por favor. Aquí analizamos la evolución del costo unitario de producción y el costo total unitario entre el año 2026 al 2030. En la parte superior vemos que aunque las ventas en unidades aumentan, el costo unitario de producción disminuye de 4.12 en el 2026 a 3.47 soles en 2030, ¿no? Esto refleja una eficiencia productiva gracias a la optimización de recursos que tenemos al momento de negociar con nuestros proveedores. En la parte inferior, ya al incorporar los gastos administrativos de venta, depreciaciones, amortizaciones, obtenemos el costo unitario total, que también muestra una tendencia decreciente, pasando de 7.82 soles en 2026 a 6.08 soles en el 2030. Eh, Esta reducción sostenida es una señal positiva, ya que indica que la empresa no solo crece en volumen, sino que también controla sus costos y, bueno, mejora su rentabilidad por unidad vendida. Siguiente, por favor. En esta parte se encuentran los resultados, excluyendo los gastos financieros para el periodo 2026-2030. La primera conclusión que podemos sacar es muy positiva. Vemos un crecimiento sólido, constante. Las ventas proyectan un aumento sostenido, pasando aproximadamente de 1.06 millones de soles en el 2026 a más de 1.5 millones de soles en el 2030, ¿no? Este crecimiento se traduce directamente en la rentabilidad. Vemos que la utilidad bruta se incrementa también de manera importante año tras año.
lo que indica una buena gestión en los costos directos de producción. En consecuencia, el resultado operativo o EBIT también muestra una tendencia alcista fuerte, más que duplicándose en el año 5, ¿no? Finalmente, este buen desempeño operativo se refleja en el resultado neto, crece de manera constante, proyectándose en más de 511.000 soles para el 2030. Podemos llegar a la conclusión de que el negocio proyecta una trayectoria rentable en el mediano plazo, con un crecimiento saludable en ventas, ¿no? Y una rentabilidad operativa también. Siguiente, por favor. Eh, Continuando con el análisis, en esta lámina ya se está incorporando el impacto de la estructura del financiamiento, eh, lo que era el dato faltante, pues, ¿no? En el estado anterior. La diferencia clave es la deducción de los gastos financieros por deuda de capital de trabajo y activo fijo. Esto se reduce al resultado antes de impuestos comparado con el EBIT de la lámina anterior. Aplicando el principio del escudo fiscal, estos gastos financieros reducen la base imponible, lo que se ve reflejado en un ahorro en el pago de impuesto a la renta detallado en la línea final. En resumen, en este estado confirmamos la solidez operativa y nos muestra la rentabilidad final, ¿no? Aunque impactada por la deuda, eh, mantiene una tendencia de crecimiento. Le doy paso a mi compañero. Bueno, voy a hablar acerca del flujo de caja económico. En este diapositivo nos permite evaluar la rentabilidad del negocio sin considerar ningún financiamiento. Bueno, este flujo se elaboró tomando en cuenta las proyecciones de ventas, también los costos del negocio para los próximos 5 años. Estamos considerando los años desde el 2026 hasta el 2030. Bueno, acá podemos visualizar en la tabla que en el primer año de operaciones, que es el 2026, los ingresos totales alcanzan los 863.498 soles, de los cuales 357.729 provienen del canal Ecomarket y bueno, en el canal de supermercado es 505.769 soles. En el segundo año, los ingresos se elevan a 1.182.949 soles y en el tercer año suben a 1.249.331, mostrando un crecimiento sostenido gracias al incremento de la demanda. Para el cuarto año, que es el 2029, los ingresos totales ascienden a 1.364.236 soles y en el quinto año alcanza su punto más alto con 1.715.327, lo que demuestra una expansión constante del negocio en ambos canales de venta. En cuanto a los costos operativos, estos representan las salidas del dinero para cubrir tanto la producción, la mano de obra, los costos indirectos, también los gastos administrativos de venta y el impuesto a la renta. Estos costos inician con 715.278 en el 2026 y se mantienen controlados. Se incrementan de forma moderada hasta 834.897 en el 2030. Al restar estos costos de los ingresos se obtiene un flujo neto económico que muestra resultados positivos durante todos los años. Empieza con 148.220 en el 2026, aumenta con 438.184 en el 2027, en el 2028 es 493.328, sube a 561.257 en el 2029 y bueno, finalmente en el 2030 alcanza a los 880.429 soles. Bueno, este crecimiento es constante, evidencia que el proyecto genera utilidades sostenidas, también reflejan una buena administración de costos y una fuerte capacidad de recuperación. El flujo económico demuestra que el negocio es rentable y autosostenible, ya que a lo largo del tiempo los ingresos superan ampliamente los egresos, garantizando la recuperación de la inversión inicial y la generación de ganancias crecientes.
Siguiente, por favor. En la diapositiva observamos el flujo de caja financiero, que es parte del flujo económico anterior, pero ahora solamente está incluyendo los efectos del financiamiento del proyecto. A diferencia del flujo económico, acá sí se consideran tanto las entradas de dinero proveniente de los préstamos, también como las salidas del pago del capital e intereses. En el primer año de operaciones, los ingresos totales son de 863.498, pero los egresos alcanzan a 953.602, lo que deja un flujo neto de menos 90.104, debido a que los pagos inicialmente son pagos iniciales del financiamiento y la carga de los costos. Ya a partir del segundo año, que es en el 2027, la situación mejora. Los ingresos aumentan a 1.182.949 y el flujo neto ya pasa a ser positivo con 146.406 soles, mostrando que el negocio ya empieza a generar una liquidez. En el tercer año, que representa el 2028, los ingresos llegan a 1.242.331 con un flujo positivo de 162.290. Ya para el año 2029 los ingresos ascienden a 1.364.236 con un flujo ya neto de 199.136, mientras que el quinto año ya, que es el 2030, el proyecto ya alcanza su mejor desempeño con ingresos de 1.715.327 y un flujo neto de 479.552. Ya este incremento constante demuestra que el negocio no solamente cubre las obligaciones financieras, sino que también genera excedentes de efectivo con los últimos años. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en esta diapositiva se muestra el cálculo de costos de oportunidad del proyecto, que representa la rentabilidad mínima de los inversionistas, que, bueno, en este caso nosotros, que esperamos obtener. Para determinarlo se utilizó el modelo del CAPEM, que considera distintos factores financieros. Como se puede ver en la diapositiva, se tomó una tasa libre de riesgo de 4.79%, una coeficiente de beta del 0.47, luego una tasa de rendimiento del mercado de 11.79% y bueno, finalmente un riesgo país del 1.50%, que representan el entorno promedio esperado del mercado. Con estos valores se obtienen un costo capital propio del 11.19% y bueno, luego se agregan dos ajustes adicionales, que es una prima por tamaño del negocio del 40% y también una prima de experiencia técnica del 30%, debido a que el proyecto es nuevo y también requiere un conocimiento especializado. Bueno, finalmente el costo de oportunidad total asciende a 16.28%, que es la tasa usada para evaluar los flujos del proyecto, lo que significa que el proyecto debe generar una rentabilidad igual o superior a ese, que es 16.28%, para ser rentable, lo que se cumple en nuestro caso, demostrando que el proyecto sí es viable y atractivo para todos. Siguiente, doy el pase a mi compañera Elizabeth. Gracias, buenas noches. Bueno, en la evaluación económica financiera hemos desarrollado el cálculo de costo de oportunidad del capital, que es el COC. Este indicador representa la rentabilidad mínima que los inversionistas esperan obtener, ¿no?, con el dinero que aportan en el proyecto. En otras palabras, si el proyecto no logra superar esta tasa, no sería conveniente invertir en él. Para este cálculo se tomó como referencia el rendimiento de promedio de los depósitos a plazo fijo de los socios en las distintas entidades financieras, como es el BBVA, el BCP, Interbank y Scotiabank. Las tasas obtenidas fueron diferentes entre sí, pero al promediarse llegó a una tasa de 4.43%. Luego se consideró un factor de riesgo del 6%, el cual se aplica al negocio, al ser una empresa nueva en el mercado de bebidas. Ciertos riesgos asociados a este factor permiten reflejar el nivel de incertidumbre y compensar al inversionista por este riesgo adicional. Al aplicar este ajuste se obtiene un COC propio de 26.60%.
Este valor significa que los socios esperan una rentabilidad mínima del 26.6% sobre su inversión. Para la evaluación económica financiera en el WACC, bueno, WACC o el costo promedio ponderado del capital, es otro indicador clave dentro de la evaluación financiera. Este valor representa el costo total de los recursos que financian el proyecto, tanto el capital propio como el de la deuda, ¿no? En este caso, el financiamiento se compone de tres fuentes principales, que es el capital propio, que representa el 53% del total, el préstamo para capital del trabajo, ¿no? Con una tasa de 22.28 y préstamos para activos fijos con una tasa de 36.95%. Al aplicar las ponderaciones correspondientes, se obtiene un WACC final del 25.89%. Este valor es sumamente importante porque será la tasa que se utilizará para descontar el flujo de caja económica, es decir, los flujos antes de considerar el financiamiento. En términos simples, el WACC nos indica cuánto cuesta financiar cada sol invertido en el proyecto. Si la rentabilidad del proyecto supera este porcentaje, podemos afirmar que está generando valor. Los indicadores de rentabilidad, los principales indicadores de rentabilidad que determinan si el proyecto es viable o no, es el VAN, ¿no? El valor actual neto, que lo calculamos en el VAN económico, que fue 73.138, y el VAN financiero, que alcanzó los 73.231. Ambos valores son positivos, lo que significa que el proyecto genera beneficios superiores al costo del capital y por lo tanto es económicamente rentable. Luego tenemos la tasa interna de retorno, que es el TIR, que representa la rentabilidad que genera el proyecto considerando sus flujos de caja. En este caso, el TIR económico fue de 33.62%, mientras que el TIR financiero fue del 36.83%. Con ambas son mayores en sus respectivas tasas de referencia, el WACC viene a ser el 25.89 y el COC 26.60. Con esto podemos afirmar que el proyecto supera las expectativas de rentabilidad, tanto desde el punto de vista económico como el financiero. Además, se calculó la relación beneficio-costo, que fue de 1.36 en el caso económico y 1.67 en el financiero. Este resultado significa que por cada sol invertido se genera 1.36 y 1.67 soles de beneficio respectivamente, ¿no? En el punto de equilibrio, bueno, finalmente el punto de equilibrio que hemos analizado nos indica cuántas unidades deben venderse para cubrir todos los costos sin generar pérdidas ni ganancias. Este cálculo se realiza en cuenta con los costos fijos y variables del proyecto, así como el precio de la venta promedio por unidad. De acuerdo a las proyecciones, el punto de equilibrio se ubica más o menos en 52.000 unidades. Además, los resultados muestran que a medida que pasan los años, los ingresos aumentan y el margen de contribución se mantiene saludable, garantizando utilidades sostenibles a lo largo del tiempo. Esto confirma que nuestra propuesta de Sachavica es financieramente sólida, tiene bajo riesgo y cuenta con proyecciones positivas para el crecimiento de la empresa, ¿no? Bueno, en conclusión, la evaluación económica financiera de la empresa nos permite que podamos confirmar que nuestro proyecto es rentable, es sostenible y es viable. Con todos estos puntos que hemos evaluado para poder llegar a poder concluir, ¿no? Que nuestra empresa va bien encaminada, vamos por buen camino y tenemos el respaldo financiero para que nuestro proyecto sea viable. Eso sería todo de nuestro proyecto. Muchas gracias.